Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Milton Friedman. Nació este economista, estadista e intelectual estadounidense de origen judío el 31 de julio de 1912 y falleció el 16 de noviembre del año 2006. Fue profesor de la Universidad de Chicago. Además, pues fue defensor en su doctrina sobre el libre mercado y Friedman realizó contribuciones muy importantes en los campos de la macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. En el año 1976 fue galardonado con el Premio Nobel o Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización económica. A partir de ahora comentaré pues algunas frases de Milton Friedman, las que llamen más mi atención. Una de ellas dice: uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. En efecto, porque en el arte de la política y también en el arte de la economía, lo que hay que juzgar más es precisamente cómo contribuye la economía a incrementar el bienestar de los ciudadanos o a conseguir que tengan bienestar simplemente, y sobre todo a reducir las bolsas de desigualdad económica que son tremendas en numerosos países, especialmente en América Latina, en África, en la que hay pues muchos países con una pobreza extrema, como se sabe, sobre todo en el centro de África, y por supuesto también en Asia hay zonas de gran pobreza, por desgracia, como es India, por ejemplo, y otras zonas asiáticas. Por tanto, diríamos que es entendible que diga este tipo de cosas el propio Milton Friedman. Y pueden decir estas cosas también otros economistas, como es lógico. También él se muestra escéptico, Milton Friedman, acerca de los programas de gobierno, porque dice lo siguiente: hay una cortina de humo detrás de cada programa de gobierno. En efecto, porque a veces estos programas de gobierno no son suficientemente claros, son ambiguos, son imprecisos, no delimitan bien las líneas de acción que va a llevar a cabo el propio gobierno, el presidente del gobierno, el primer ministro, junto con los ministros, etcétera, y eso tendría que estar mejor detallado, mejor estructurado y mejor sistematizado, y que realmente ese programa se cumpliera en la realidad en los 4 años de mandato del gobierno, o 5 años, el tiempo que sea, de tal manera que eso se fuera comprobando que se aplica en la realidad social, en la realidad económica. Si esto no se hace, pues al final estos programas de gobierno quedan en promesas, en suposiciones, en especulaciones, en intentos, pero no llegan a realizarse plenamente como sería deseable. En este sentido, considero, por ejemplo, que una de las medidas estrella de cualquier gobierno democrático avanzado sería el ingreso mínimo básico o ingreso mínimo vital, de tal manera que de esa forma se reducirían, diríamos, niveles de pobreza que existen en prácticamente todos los países y habría mayor igualdad socioeconómica. Eso sería una medida realmente extraordinariamente útil, sin ninguna duda. Y ese dinero del ingreso mínimo vital se extrae de los impuestos, de una pequeña parte de los impuestos, no de una gran parte de los mismos. También en otra de sus frases dice Milton Friedman: mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores. Un problema mucho más urgente es proteger a los consumidores del gobierno, porque a veces se toman medidas desacertadas, erróneas, que perjudican a los propios ciudadanos, y esto pues lo contemplaba mucho en sus análisis económicos el propio Milton Friedman. También, pues realmente a veces la competencia es una de las mejores armas para evitar los abusos de poder a nivel económico, las empresas monopolísticas, las multinacionales que arrasan con todo, etcétera. Por eso, en un párrafo dice lo siguiente Milton Friedman: la causa de la libre empresa, de la competencia, es la única que puede mantener a los capitalistas alejados de tener un poder excesivo. Pero claro, esta competencia tiene que ser muy fuerte, muy intensa, y para que se consiga que no haya prácticas monopolísticas que vayan contra los intereses de los consumidores, porque si hay prácticas de monopolio, lo que sucede es que los precios suben mucho. En cambio, si hay una competencia realmente muy grande, pues los precios, diríamos, bajan, y eso siempre beneficia a los consumidores.
Por lo tanto, pues en este sentido, Friedman se pone de parte de la competencia para de esa manera mejorar el libre mercado. Por otra parte, en otra de sus frases o párrafos dice lo siguiente, Friedman: una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Sí, lo que sucede es que esa priorización de la libertad tiene que basarse también en unos mínimos de igualdad económica que pueden sustentarse o apoyarse precisamente en soluciones parecidas al ingreso mínimo vital, por ejemplo, o en subvenciones adecuadas para que toda persona tenga unos mínimos o un mínimo de ingresos económicos para poder vivir decentemente y satisfactoriamente, lo que se puede denominar también, según la Constitución española, suficiencia económica, por ejemplo. Por otra parte, también Milton Friedman reconoce algo indudable y dice: la responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar sus beneficios. Eso nadie lo pone en duda. Lo que sucede es que hay que poner también unos límites a esos beneficios porque no pueden ser extraordinariamente elevados, desproporcionados, y que eso pues produzca también niveles de paro excesivos o de deslocalización de empresas, etcétera. Nadie duda de que tiene que haber beneficios suficientes para que las empresas sigan existiendo y sigan creando empleos, etcétera, y ampliándose. Eso es algo natural y es algo lógico, pero también hay que pues intentar limitar la avaricia empresarial excesiva o simplemente la avaricia empresarial, porque si no es así se producen muchos desfases, muchos desajustes y muchas personas acaban estando en el paro, simplemente por querer, diríamos, maximizar los beneficios sin ningún límite, y eso es algo también contraproducente. Creo que esto se puede interpretar también en relación con lo que dice Friedman, aunque no sé si él estaría de acuerdo con este planteamiento, pero desde mi análisis particular o personal creo que es lógico lo que estoy diciendo. Y de hecho eso se está viendo en la realidad social y económica, por ejemplo, de Asturias. Recientemente ha habido una empresa que se ha querido deslocalizar y que pues ha vendido su empresa productiva a otra marca porque consideraba que tenía que tener muchos más beneficios de los que ya tenía, que eran considerables. En ese sentido, parece lógico lo que acabo de exponer hace un momento, en mi opinión. Por otra parte, pues Milton Friedman también dice que los gobiernos no aprenden jamás, las personas sí lo hacen, porque los gobiernos muchas veces están, diríamos, condicionados por intereses económicos, por empresas, por multinacionales, y eso no tendría que suceder nunca, porque lo que hay que buscar por parte de los gobiernos de los estados es el beneficio de todos los ciudadanos, la igualdad económica mayor que se pueda conseguir, o por lo menos un nivel de vida suficiente para todos los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión o de, diríamos, o de discriminación económica. Y esto es algo que está explicitado en los derechos humanos, en las constituciones de prácticamente todos los países desarrollados, pero que luego pues, se considera como algo muy teórico que no puede cumplirse en la realidad, cuando realmente sí se podría conseguir con unas medidas políticas adecuadas. También él dice que hay distintos tipos de liberalismo, y así lo dice en uno de sus párrafos. Hay muchas variantes del liberalismo, señala. Hay un liberalismo de gobierno cero, anarquista, hay un liberalismo de gobierno limitado, comparten un montón en términos de sus valores fundamentales. Si los llevas hasta sus últimos términos son diferentes, no parece importar en la práctica porque ambos queremos trabajar en la misma dirección. Se trata de que el liberalismo tenga en consideración los intereses de las capas más desfavorecidas, y eso habría que señalarlo e incidir en ello de una forma realmente importante, de una forma intensa, porque si eso no se consigue, pues siempre habrá desajustes sociales tremendos, desequilibrios en la armonía social, conflictos sociales enquistados por la pobreza de una parte de la población respecto a otra y respecto a una minoría rica, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica y también en otros países occidentales. Por tanto, pues eso es algo evidente. En otra de sus frases dice Milton Friedman: los grandes avances de la civilización
ya sean en arquitectura o pintura, en ciencia o literatura, jamás han venido de un gobierno central. Podríamos decir que han sido el resultado de personas concretas y también de la cultura que pueden adquirir los propios creadores, también las propias personas, miles, millones de personas que tienen un nivel cultural adecuado y que consiguen pues que progrese la cultura, progrese la ciencia, progrese el arte, etc. Por lo tanto, diríamos que la autonomía de las personas es muy importante frente a cualquier tipo de gobierno. Los gobiernos centrales lo que pueden hacer es apoyar y ayudar la labor creativa, la labor cultural, pero realmente tienen que promocionar el arte, promocionar la cultura de una manera coherente, de una manera objetiva, y de esa forma se consiguen mejores resultados. Por supuesto, sin ningún tipo de censura o condición a la creación artística. También tiene pues otras ideas Milton Friedman que pueden ser más discutibles. Por ejemplo, en relación con las drogas, dice Milton Friedman: estoy a favor de legalizar las drogas. Según mi sistema de valores, si la mayoría de la gente quiere matarse a sí mismos, tiene todo el derecho de hacerlo. La mayoría de los problemas que vienen de las drogas son porque estas son ilegales. Yo aquí discrepo de Milton Friedman, porque entiendo que la prohibición de las drogas en principio es buena, porque evita que muchas personas caigan en las redes de las drogas, de la drogadicción, especialmente niños, adolescentes, jóvenes, también personas adultas y mayores, y eso siempre creo que es positivo, es bueno. En ese sentido me parece que las leyes contra las drogas y contra el tráfico de drogas son algo positivo, porque velan por la seguridad y por la salud de las personas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que el tabaco es una droga, el alcohol es una droga, etc. Y diríamos que hay que favorecer los buenos hábitos de salud, y en ese sentido me parece coherente la prohibición de las drogas. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.